Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este espacio. Sé que, como les decía, tenemos varias personitas de la casa, pero también, como lo abrimos un poco en nuestras redes, sé que hay personas que quieren conocer un poquito más de nosotros y tener también los tips de este par de cracks que les traemos hoy. Para los que no saben, nosotros somos World Teams, todos los externos. Nosotros lo que hacemos básicamente es unir talento en toda Latinoamérica con clientes en Estados Unidos. Nuestro principal foco es en arquitectura, pero como van a ver hoy, también tenemos tema de admin, también tenemos marketing, también tenemos contabilidad. Hoy Jime viene en representación de toda la parte de marketing y de marca, entonces eso también está bastante bueno. Así que si ustedes quieren también participar y hacer parte del equipo, pueden aplicar por medio de nuestro career site. Male va a estar compartiendo el link para que vayan, chismeen un poquito que hay por ahí. Si les interesa, puedan aplicar y hacer parte de World Teams, que hay un montón de oportunidades para todos. La charla de hoy o la World Talk de hoy es muy buena y esperamos que saquen muchísima información de aquí para todos. Nos sirve para literalmente a todos los que estamos acá. En algún momento tenemos entrevistas o tenemos espacios donde queremos crecer, entonces prepararnos para eso siempre va a ser como un plus gigante para acercarnos un poquito más a ese trabajo soñado o a esa posición soñada. Entonces, hoy traemos a Jime, que es una de nuestras estrellas en este tema. Como lo decía Martu más temprano, siempre recibimos muy buenos comentarios de las entrevistas de Jime. Entonces, quisimos traerla porque ella además nos va a contar ahorita un poquito más, pero nos acompaña con su socia, que es Steph, donde trabajan juntas con muchos clientes ya. Las amamos muchísimo porque literal la rompen con los clientes que tienen y hoy vienen a enseñarles un poquito más de qué hacen ellas para enamorar o cautivar a esos clientes, y qué deben tener en cuenta para eso. Así que ellas nos van a estar acompañando, nos pueden poner comentarios por el chat, van a haber espacios de preguntas y demás, entonces no duden en escribirlas por ahí o en abrir sus micrófonos cuando lo necesiten. Así que nada, bienvenidos y le doy paso a Jime y a Steph para que empiecen con toda su magia. Gracias Manu y muchísimas gracias por esos comentarios espectaculares que siempre nos dan y de verdad que nos motivan a seguir haciendo el mejor de los trabajos. Me presento, mi nombre es Stephanie Sánchez, soy comunicadora social, específicamente con formación en comunicación audiovisual. Eh, en este momento soy especialista en marketing digital y en páginas web. Me apoyo muchísimo de mi compañera Jimena, que es diseñadora gráfica, e intentamos dar un approach 360 para todos nuestros clientes. Acá dejo que Jimena se presente y diga un poco sobre ella también. Hola, hola, gracias Steph, gracias Manu, bueno, gracias toda la gente de World Teams, porque la verdad es que siempre me llega muchísimo al corazón y me llena de mucha alegría todos estos lindos comentarios. Bueno, me presento, yo soy especialista en marketing digital y diseñadora gráfica, con varios años de experiencia, pero puntualmente trabajando con World Teams, tengo ya 2 años, lo cual me ha dado bastante como prueba y error y distintos tipos de oportunidades para poder pasar precisamente por esta parte del proceso de la cual vamos a hablar hoy. Y me gustaría comentar que este mismo, o sea, todo este mismo camino y estos pasos y lo que yo le llamo método que creamos o que hemos ido ajustando con el tiempo, ha derivado muchísimo en un recorrido que, por ejemplo, hoy en día, no sé, arranqué con clientes solita, y hoy en día tengo una agencia en compañía con Stephanie, lo cual nos ha permitido ampliar mucho más nuestra cartera de clientes y tener mejores relaciones. Y creo que eso no hubiese sido posible de no, si yo no me hubiese enfocado tanto en que estos pasos y esta parte de tener una relación realmente fortalecida era tan importante. Así que a eso voy con el tema de hoy, que en realidad esto no es tanto para que simplemente consigan un trabajo, sino para que entiendan este proceso y lo puedan aplicar como parte de
cualquier oportunidad en la que de relación laboral y no tanto, pero específicamente en relación laboral, tengan que pasar por este momento de conocer a una persona, de conocer a un cliente o a una empresa con la que van a trabajar y cómo nosotros nos preparamos para eso. La primera parte de todo, que creo que aplica, tiene distintos formatos hoy en día, puede ser, por ejemplo, como es con WordTeams, a través de un recruiter que te acerca una nueva propuesta de un cliente que está en búsqueda de añadir a alguien a su equipo, o puede ser un job post que ves en LinkedIn. El formato que tenga, por lo general, siempre va a cumplir con lo siguiente. Va a decir qué están buscando. A veces menciona quién es la empresa, a veces no, pero cuando no lo tengan esta información, tipo, recomendamos muchísimo consultarla, entender por lo menos de qué sector es, pero sobre todo entender qué están buscando. O sea, cómo puede encajar mi expertise en eso que esta empresa o este cliente en específico está buscando. ¿Cuál es su problema? ¿Con qué solución voy a venir? Y ahí les digo como esto es clave como primer paso de todo, entender cómo yo puedo preparar mi portfolio, mi expertise para posteriormente en el pitch de la entrevista, cómo orientarlo hacia mostrarme como esa persona que es realmente la indicada para machear y ser la solución a este problema o esta, digamos, esta búsqueda que el cliente o la empresa está presentando. Más allá de toda esta parte netamente, o sea, de la parte técnica y profesional del research que a continuación les vamos a presentar, una parte muy importante que yo recomiendo es mentalizarnos de que al final del día vamos a ir a charlar con una persona, entonces la parte de la calidad y la relación humana tiene que estar como top of mind porque vamos a conectar con una persona, vamos a ir a empatizar, a hablar con una persona y hacer match con sus intereses. Entonces, ahí vamos a la siguiente parte que es ya más técnica y para el día de hoy les preparamos un case study que es basado en en la vida real. De hecho, esto es un cliente de nosotras hoy en día, una persona que vino con un, con una búsqueda y con digámosle así, una situación bastante extensa para solucionar. Y hoy en día es un cliente que está súper feliz trabajando con nosotras. Desde el momento uno en la entrevista se le planteó la potencial solución a eso que estaba buscando y es lo que de hecho estamos haciendo y fue lo que conectó como ese match que tuvimos desde el día uno de la entrevista. Sí. Bueno, cuando nosotros iniciamos nuestro proceso de investigación, porque lo más importante en todo este proceso es entender con quién estoy hablando. Una de las características principales y una de las páginas principales a las que siempre nos vamos es en About Us, porque generalmente allí encontramos muchísima información sobre su misión, su visión, cuándo inició la empresa y por acá tenemos uno de los ejemplos de Architectural Concepts que nos da muchísima información que podemos utilizar para transformarla en nuestra primera entrevista. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que esta compañía se fundó en 1992, lo que quiere decir que es una empresa súper establecida. En este caso, ya sabemos que deben tener un montón de contenido, un montón de información que han estado recaudando desde 1992. Acá vamos a encontrar todo tipo de información también sobre qué es lo que hacen específicamente y qué es lo que lo hacen distintos. Por eso nos vamos directamente a About Us y no a Services, porque ese es su approach a su trabajo, no qué es lo que hacen. Entonces, eso es lo que queremos ver, cuál es el tono de voz del cliente y qué lo hace ser quien es para nosotras empatizar desde ese lado. Específicamente, digamos, en el área de arquitectura, hay arquitectos que son muy técnicos y muy secos en su manera de hablar con la gente. Hay arquitectos que son más hacia el lado de la enseñanza, de enseñarle a la gente, ok, podemos hacer un multifamily, podemos hacer este tipo de proyecto y son más educativos.
Y tenemos también otro tipo que son más empáticos, son un poco más casuales. En este caso específicamente podemos ver que por el perfil de la compañía es una compañía súper establecida que trabaja regionalmente en varios estados de Estados Unidos y que de hecho tuvo un merger. Todo esto está acá. Todo esto lo pudimos sacar nada más de esta página. Entonces es súper powerful como que saber esto. También sabemos de acá que ellos ofrecen un trabajo que es un tailored approach, que es from beginning to end, es decir, desde inicio hasta el final, lo cual no es algo común en este tipo de industria. Generalmente se hace paso por paso. Entonces, de acá, nada más de la Bauros, pudimos entender cómo ellos comunican el tipo de trabajo que hacen y qué lo hace ser ellos mismos y qué valores diferenciales podemos utilizar para comunicarnos con ellos. La siguiente página que revisamos, ahora sí que llegamos acá, es servicios. ¿Qué servicios ofrecen? Aquí analizamos todo tipo de servicio estructurado. Es decir, tú puedes ofrecer servicios de arquitectura, pero ¿qué tipo de arquitectura? ¿Ofreces interior design? ¿Ofreces commercial? ¿Ofreces residencial? ¿Qué servicio ofreces específicamente? Aquí nosotros vamos a utilizar toda esta información para recaudar una base de datos de cómo podemos presentarla en distintas redes sociales o en páginas web, dependiendo de cuáles sean sus necesidades. Y luego de esto nos vamos un poquito más Otra a lo cosita ahí como específico. Sí, súper dale. importante para mencionar. Que es que, o sea, nosotros puntualmente estamos hablando de un prestador de servicios, como es la arquitectura, pero este tipo de ejemplos o este tipo de estructura, por ejemplo, de un website, también es súper aplicable para una empresa que ofrezca productos. O sea, una empresa que ofrece productos, por lo general, tiene información allá afuera de cuál es su misión, de cuál es su visión, de cuál es el elemento diferenciador de ellos y cuando sea la parte de servicios, bueno, es un producto. ¿Cómo es ese producto? ¿Qué les gusta? O sea, ¿cuál es su approach hacia el cliente? O sea, es importante como tener esto les diría hasta de a modo template, porque básicamente hoy en día es muy raro que exista, que no exista una web que tenga todas estas, como estas informaciones súper puntuales. Y ahí también les recomendaría de, bueno, ¿qué pasa si capaz la web es, no sé, súper corta, carece de información y demás? Ahí entro en modo investigador. Me voy a LinkedIn, me voy al perfil del dueño de la empresa, veo quién trabaja ahí, qué post hizo, de qué, o sea, de qué está hablando, para entender más toda esta parte. Por lo general en LinkedIn nosotros también sacamos mucho a relucir los valores de la empresa de la que somos parte. Entonces, es info que está ahí afuera. Y también, o sea, en caso de que sea una propuesta de trabajo acercada por otra persona, le puedo preguntar a esta persona. O sea, eso siempre es, acá lo número uno de todo siempre va a ser mantener como la comunicación y eso es parte de también mostrar muchísimo interés. Entonces, por eso digo, esta parte del research como que es súper clave porque presentarte cambia muchísimo la manera en la que te presentas cuando vas a una entrevista, la manera en la que te perciben. Entonces, por eso digo como que esto acá hacemos muchísimo énfasis y de hecho es una parte que nos gusta mucho porque funciona también para disparar ideas. O sea, para dispararnos ideas a nosotros desde nuestro lugar de expertise, porque no lo va a ver igual una persona que se dedica al marketing y al diseño como somos Steph y yo, o un arquitecto. O sea, es muy distinta la perspectiva. Entonces, esta información te va a proveer de decir, bueno, yo desde, tal vez desde la parte del marketing a todo lo que es el diseño de esta web le propondría esto, esto y lo otro en cuanto a lo que el cliente me está diciendo que necesita lograr. Entonces, esos son puntitos como muy claves para tener en mente a la hora de hacer este research, no solo limitarnos a, bueno, tengo la información, sino también a como ver cómo eso nos dispara ideas para llevar también como contenido o como info para la entrevista.
Totalmente. Y creo que este ejemplo específico, porque nos vamos a enseñar desde el About Us hasta Services, hasta Projects, lo que queremos decir con esto es que hay que hacer una investigación profunda. Es decir, todo lo que puedas encontrar, que puedas utilizar para así empatizar con la persona, pues muchísimo mejor. Es mucho más fácil también, a modo confianza, hablar con una persona cuando sabes con quién estás hablando y de qué estás hablando. El expertise ya lo tienes, es parte de ti. Y ahí te puedes sentir seguro y confiado de que, ok, aquí lo que yo voy a imponer son las cosas que yo sé y que yo sé que funcionan. El extra siempre está en, ok, ahora conozco con quién estoy hablando y qué es lo que hace. Y puedo utilizar toda esta red de información para así transformarlo en un momento, uno, que sea de disfrute y dos, de también emocionar al cliente de todas las cosas increíbles que podemos hacer juntos, que creo que es una de las características que Jimé y yo siempre hemos trabajado con nuestros clientes, que es siempre tener el approach de mira todo lo que podemos hacer con lo increíble que ya tú construiste y darle también mucho crédito al cliente por todo lo que está haciendo. Por ejemplo, acá ya vemos que se tomaron el tiempo de escribir todo lo que los hacía ser quienes son y también de estructurar todos sus servicios y de estructurar todos sus proyectos. Entonces, agradecer también sobre toda la información que ellos te proporcionan y emocionarlos de, bueno, quizás, por ejemplo, con este cliente no quiere cambiar la web en estos momentos, pero sí le emociona hacer un refresh del brand. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros llegamos con ellos? Que vamos a empezar por el refresh del brand y mientras se vayan sintiendo mejor, podemos ir más hacia el edit de la web, que de hecho ya estamos en un punto donde ya quieren hacer todo el edit de la web, inclusive. Entonces, volviendo un poco a lo que estaba diciendo mi compañera Jime, ¿dónde vemos oportunidades de mejora? Para esto es súper importante que siempre lo veamos como no una crítica, no es una crítica a lo que ellos ya tienen. Nunca nos debemos posicionar así. Siempre nos debemos posicionar como esto tiene toda la base de la información, podríamos agregarle X, Y, Z para llegar al próximo nivel. Cuando nosotros hacemos todo nuestro research, allí tenemos la oportunidad de ver todas las caras de una marca. Las redes sociales están todas conectadas en estos momentos a todos los buscadores y por ende nos salen las plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn y allí podemos ver cómo comunican los mensajes y cuál es la visual general del brand, de donde podemos sacar un montón de data para hacer sugerencias. De nuevo, es súper importante no hacerlo de moda crítica. Por ejemplo, con este cliente en específico, la marca tiene más de 30 años y el logo nunca ha sido cambiado. De hecho, el refresh que le estamos haciendo a esta marca específicamente es solo hacerle unos cambios de tipografía y unos cambios de posicionamiento, porque la dueña tiene una conexión emocional que creó con su brand y con su logo. Entonces, no se trata de nosotros venir e imponer, mira, hay que cambiar todo esto porque esto se ve outdated, esto deberíamos hacer un refresh, esto deberíamos cambiarlo todo. No, se trata de conectar primero con ella, ver, ok, ¿qué piensas de tu logo en este momento? ¿Cómo te sientes con tu logo? Dejar que la gente hable para nosotros identificar, ok, perfecto. Una de las primeras cosas que nos dijo ella fue, me encanta mi logo, no lo quiero cambiar. Llevo 30 años con el logo, solo quiero hacer un refresh. Y de allí llegamos al concepto final que hicimos. Entonces, siempre en las oportunidades de mejora, enfocarse en positivo, agradecer por lo que ya tienen, escuchar al cliente y luego transformar eso a cómo podemos ayudar a que las cosas sean mejor, nunca a modo crítica. Luego nos vamos más hacia conocer la personalidad del cliente. Y bueno, ya con esto, para conocer la personalidad de alguien, aunque tenemos todo el research basado en todo lo que hicimos, nos vamos más a un stalking mode, vamos a llamarlo, de ya revisar sus perfiles personales. Entonces, generalmente a este punto ya sabemos quiénes nos van a entrevistar. Depende obviamente de la situación que se está pasando, pero ya sabemos quién va a entrevistarnos. Y si no, ya hicimos suficiente research como para saber quién integra el equipo. Entonces, por acá
lo que nosotros hicimos con este cliente específicamente es que evidentemente revisamos el About Us, pero también revisamos su perfil personal de LinkedIn, como para ver el tipo de contenido que ella estaba publicando. Entonces, aunque Margit es una persona que es un poco mayor, es una persona bastante casual. No le gusta un nivel de formalidad muy alto. Le gusta, evidentemente, que no hablemos con ningún tipo de slang, porque para que nos entienda efectivamente, pero tampoco es una persona donde vamos a ir con over formality o ser demasiado formales, porque es una persona que le gusta la comunicación efectiva. Y en la comunicación efectiva, ser súper formal generalmente no te trae como que ese sentido de ser genuino. Sí. Acá hicimos un research increíble y buscamos qué tenemos en común con ella, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros que trabajamos en el rubro de arquitectura bastante, tenemos muchos clientes que tienen las mismas características que tiene ella y potenciamos eso para transformarlo en una conversación. Sí, otra cosa súper importante acá es también, más allá de ver la personalidad del potencial entrevistador, entender qué rol ocupa, porque no es lo mismo describirle nuestra experiencia a una persona que está más en el puesto de director de la empresa versus a una persona que integra el equipo de marketing, o sea, tienen distintas perspectivas, tienen distintos intereses en cuanto a cómo vamos a nosotros, digamos, desenvolver nuestro rol. Entonces, esa parte como también es súper importante, o sea, machear lo que está buscando con la persona con la que vamos a hablar. Y ahí diría yo que es una especie de fórmula que nos va a ayudar a desarrollar nuestro discurso. Después de todo esto, bueno, pasamos a la parte de la entrevista, la soñada o temida, espero que no, entrevista, que digo temida porque es normal que lleguemos con nervios o que tengamos nervios específicamente, no sé, respecto a qué me van a preguntar, quién va a ser esta persona. Si le agregamos un layer de complejidad donde capaz es otro idioma que no es el nuestro, y cómo me voy a, qué palabras voy a utilizar y si me preguntan algo que no entiendo, basta, stop. Si esta persona se interesó en ti, si llegaste a esta instancia de entrevista, es porque ya esta persona también te evaluó. Créanme que el research no es unilateral, ellos también hacen bastante research de nosotros. Entonces, ya hay un match previo. Acá venimos a confirmar si ese match va a avanzar, a entendernos mutuamente y verlo como una conversación casual, como si tuvieses, no sé, una primera cita, por así decirlo. Entonces, ¿qué recomiendo ir con esa mentalidad que ayuda muchísimo también para desestresarte un poco, entender que del otro lado hay un ser humano, no es otra especie, no es alguien que no siente que no, no, es otra persona con la que vas a tener una conversación y a la que estás preparado, porque hiciste ya todos estos pasos que días previos fuiste analizando, estudiando y demás, entonces tienes el material, esa confianza, de verdad aconsejo muchísimo reforzarla porque es un punto clave, te cambia totalmente la energía con la que vas, la energía con la que se te percibe y te diría que es bastante, influencia mucho en el resultado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, primero esta persona se introduce, te dice toda esta información que nosotros previamente ya buscamos o no, o sea, o no de, puede complementar con más información y capaz nos da más data que nosotros en el momento, bueno, la incorporamos y vamos a ir analizando, pero aquí aconsejo muchísimo ponernos en el papel de entender, escuchar para poder empatizar porque al final del día es una persona que tiene una necesidad, es una persona que está presentando un problema y está buscando una solución. Entonces ahí nosotros tenemos que empatizar con ese papel o sea, prestarle bastante atención a esa parte.
Después de todo esto, probablemente va a llegar nuestro momento de presentarnos, nuestro momento de brillar, y ahí es donde vamos a sacar a relucir toda esta info que estuvimos recolectando, toda esta info que estuvimos analizando y que estuvimos con ayuda de eso construyendo nuestro discurso para el día de hoy. Ahí recomendaría, bueno, empezar obviamente por quién somos nosotros, cuál es nuestra especialidad, cuánto tiempo de experiencia tenemos. Y cuando hablo de que puntualmente comencemos a comentar experiencias, ahí es donde es la parte clave de decir, bueno, con esta empresa trabajé y tenían esta situación o este particular caso en el que los ayudé. Y ahí es donde nosotros vamos a intentar matchar la necesidad que ellos están teniendo ahora con alguna experiencia pasada y hablar de cómo lo resolvimos, de cómo incorporamos nuestro approach, de cómo incorporamos soluciones, cómo ayudamos o fuimos este colaborador para llevar de un punto a un punto B, que al final del caso fue todo mucho gracias a nuestro aporte. Entonces, como sacar a relucir todo este punto me parece súper importante porque ahí la persona te va a ver, entonces es más probable que te perciba como una potencial solución, porque ya en la entrevista le estás dando la respuesta. Entonces, por ejemplo, hablamos de Margit. Bueno, Margit tenía esta parte del merging de las empresas, donde ella lo que quería era hacer este brand refresh y cómo hacer para comunicar esta nueva alianza, qué puntos, cómo reforzar de esto, la web, qué voy a hacer con la web y demás. Y ahí, o sea, lo que en ese caso, la manera en la que nosotros lo hablamos o de la manera que lo direccionamos fue mucho hacia, bueno, sí, ha pasado con empresas grandes de mucha trayectoria que están buscando presentarse de una manera fresca y por lo tanto nosotros hicimos todos estos puntos y hoy en día es así y mostramos el portfolio y mostramos lo que es hoy. Y eso los emociona porque los ayuda a ellos como a visualizarse en ese tipo punto final donde ya solucionaron lo que tienen en este punto y también a visualizarse contigo. O sea, ya ahí les estás como de alguna manera direccionando la comunicación y toda la conversación a que puedan ver cómo es la experiencia de trabajar contigo, o sea, la experiencia de traigo estas ideas, propongo estas soluciones. Eso me parece súper importante que los hagas parte de tu discurso de alguna manera, porque así ya esta cercanía va siendo como cada vez más palpable y bueno, ya en este punto calculo que la conversación va bastante avanzada, entonces ya estamos como, la situación está como más tranqui, más calma. Y ahí viene la otra etapa que a mí me parece súper importante, donde, bueno, seguramente el cliente va a empezar a hacer preguntas o la persona que te está entrevistando va a empezar a hacer preguntas muy puntuales, tal vez muy técnicas, tal vez, no sé, si es de un software en específico, por ejemplo, que yo la verdad no tengo experiencia, ahí me parece súper clave, no te diría tipo decir que sí lo sabes hacer si no lo sabes hacer, pero sí decir como, no, tal vez en este punto en específico o con este software en específico no tengo experiencia, pero si has hecho algo similar, bueno, pero sé manejar esto, sé hacer esto, o si no, pero la verdad es que en todos estos años me ha pasado muchísimo de tener softwares nuevos que aprender y siempre tengo esta disposición y esta tipo, estas ganas de aprender, porque al final del día ellos también, como dije antes, son humanos, nadie nace aprendido y creo que lo que más se valora es la buena predisposición, las ganas de aprender, porque eso también habla muchísimo de que es algo que vas a hacer en el día a día de tu trabajo, o sea, introducir cosas nuevas, procesos nuevos, porque tienes como esta sed de conocimiento. Y algo muy importante que me parece a mí destacar es que por suerte, hoy en día yo
tengo esta experiencia del lado del que es entrevistado, pero también tanto Steph como yo tenemos la experiencia del lado de la persona que entrevista, porque pudimos ampliar nuestro equipo. Entonces, sí confirmo que es algo que de verdad te cambia muchísimo la manera en la que ves a la persona, la manera en que percibes al profesional es, cambia muchísimo cuando empiezas a percibir estas ganas de aprender, estas ganas de involucrarse, esta buena tipo de actitud y disposición marca una real diferencia. Y otra cosa que marca una real diferencia, porque esto ya va más hacia la parte del cierre de la conversación, que las inevitables ¿tienes alguna pregunta hacia nosotros? Que es como muchas veces puede ser que no, o sea, puede ser que realmente ya nos respondieron todo, pero sí hay preguntas. No, porque no hemos trabajado con ellos, porque no sabemos todo, de todo, de todo. Entonces, sí hay. Y hay un par que pueden ser como prediseñadas, por así decirlo, pero igualmente van a demostrar tu interés, van a demostrar tu entusiasmo, que puede ser más por el lado de, bueno, y cuando avancemos, porque ya ahí estás también como proyectando este posible escenario en el que van a hacer un match, más de lo que ya son, y es, bueno, cuando avancemos, ¿cómo sería un día en mi trabajo? O sea, ¿qué esperan de mis primeros meses trabajando con ustedes? ¿Qué parte, con quién me voy con qué parte del equipo voy a trabajar en el día a día? Cosas de ese estilo. O sea, siempre va a haber preguntas y es súper importante que estemos dispuestos a hacerlas en este momento y no cerrar la charla ahí. Y eso capaz va a dar pie a otra parte de la conversación donde se alargue más, donde el cliente se emocionó, se interesó muchísimo por lo que preguntaste, entonces te va a dar más información sobre la empresa, o sea, te va a ver ya más como un potencial partner o parte del equipo y esto es súper clave, porque ya es como se va a ir con otra mirada, con otra sensación de decir, yo de verdad quiero a esta persona trabajando conmigo, porque la verdad es que veo que sí va a marcar una diferencia y es completamente lo que estoy buscando. Entonces, acá esto cerrando, me parece clave, cerrando el momento de la entrevista. eh, Hacer esto. Después, otra cosa que yo añadiría es hacer follow-ups vía email, vía LinkedIn, si por ahí me contactaron. O sea, como demostrar que de verdad yo quedé bien, quedé contento, que me gustó, que fue grato para mí conocer a esta persona, es súper importante también. También demostrar interés por el puesto. O sea, obviamente no te digo que a los 2 minutos que cerró la entrevista vayas y hagas un follow-up, pero sí esperar un par de días si no has escuchado de ellos para nada, hacer un catch-up. ¿Cómo estás? Quiero decirte que la verdad es que me quedé súper contento, con muchas ganas e ideas para seguir conversando, eh, que quería saber cómo va el proceso de selección. Este tipo de cosas parecen como un poquito de manual, no tanto, son muy efectivas y la verdad es que a mí me han ayudado un montón. Eh, y la verdad es que bueno, para cerrar un poco acá la parte con una reflexión, eh, creo que lo número uno de todo esto y lo que me parece más importante rescatar es que no es estudiar, no es, para la entrevista es mentalizarte y entrar con una actitud completamente distinta a lo que normalmente nos pasa. Porque a mí me pasaba un montón de que iba nerviosa, con esta sensación de que iba a ser interrogada más que otra cosa y cambiar el mindset, o sea, tener como ese shift completamente es lo que hizo que en las entrevistas todo se desarrolle con tanta naturalidad. O sea, ahí creo que es como el punto más clave, o sea, es una conversación, vuelvo y repito, porque de verdad es que esto es muy importante tenerlo en cuenta. No saben las veces que yo me tuve que repetir esto, pero no es más que una conversación a la que tú ya vas preparado. Ahí
Creo que hay una pregunta en el chat. Sí, hay una pregunta de Ari. Y si te dan un deadline tipo para el día tal te damos respuesta y se va acercando el día, ¿es pertinente igual hacer ese follow-up sobre el proceso de la entrevista? Bueno, yo te diría si la fecha, o sea, este deadline es muy lejano. Te diría que en el medio puede ser, si no lo es tanto, por ejemplo, 3 días, 5 días, está bien, no hay problema. Espera a que ese día pase y bueno, posteriormente si no hay, si de parte de ellos no hay ninguna respuesta, ahí sí te diría como hacer ese segundo punto de contacto, pero ahí como que vas evaluando, depende de la cantidad de días. Sí, también para la parte de follow-up, me parece que en estos momentos hay como una concepción que que pasa muchísimo, que es como que hacer follow-up es algo malo. Y me lo han dicho bastantes personas, como que, ¿será que hago follow-up? ¿O será que parezco desesperado? ¿O será que me van a descartar porque estoy haciendo follow-up? Y es exactamente lo contrario. Hay veces que estás en un proceso de selección y 100 personas aplican para el mismo trabajo. Y justamente ese follow-up es lo que te pone en el primero de la lista, porque todas las empresas tienen un proceso para revisar todo. Y bueno, instituciones gigantescas, tal cual como World Teams, tienen un papeleo muy extenso que cumplir. Y ese mensajito que tú estás enviando es lo que te hace diferenciarte a los demás. Entonces, hacer un follow-up, evidentemente, con una actitud súper positiva, demostrando las cosas que te gustaron, cuáles son los puntos clave de por qué quieres trabajar con ellos, allí eso te va a dar como brownie points, a little bit of extra, y te va a posicionar bastante bien. No se ve desesperado, es algo que podemos utilizar como una herramienta. Claro, piénsalo como, no sé, tipo en tu WhatsApp. O sea, tienes un chat ahí que de repente se te olvidó leer o lo abriste, no lo leíste, no respondiste y de repente la persona te volvió a escribir, lo tienes en el top de tus chats, top of mind. O sea, de verdad es algo bastante efectivo, así que te diría 100% ve por esa parte. O sea, hay que hacerlas un paso que no es menor. No sé si alguien tiene más preguntitas, más comentarios, si quieren compartir alguna situación que en algún punto les pasó, también nada, nos encantaría saber sus experiencias. Dime, yo tenía como me surgió una pregunta que de pronto puede funcionar un montón y es cuando, por ejemplo, la persona que te va a entrevistar o el cliente que te va a entrevistar no tiene tanta info como, no sé, este ejercicio estuvo buenísimo porque tenían como todo muy explícito, pero también nos pasa que hay estudios que son chiquititos que no tienen ni siquiera página web, ahí de pronto que hacen distinto o en la entrevista que hacen distinto como para entender un poquito más a ese personaje que está del otro lado. Bueno, perfecto. En ese caso, que también me ha pasado, de hecho, eh, bueno, primero, si por ejemplo es un recruiter el que te pasa la información, ahí preguntarle, o sea, tu primer punto de contacto es este recruiter, entonces aprovecharlo. Si es directamente una persona que tiene poca presencia y vino directamente a ti, y la verdad es que, bueno, no hay en ningún lado, de verdad, lo busqué por todos lados con todos los nombres, intenté y no conseguí nada, ahí te diría algo te va a decir sobre el rubro de la empresa y si no te lo dice, eso sí te lo diría la persona directamente, bueno, ¿de qué es la empresa? Eso sí es como muy clave. Y en líneas generales, investigar respecto a este rubro, investigar, bueno, por ejemplo, ¿no? Es un arquitecto que solamente me dijo, bueno, yo tengo un estudio de arquitectura. O vamos a poner un ejemplo muy distinto para salir un poco de la arquitectura y poder entenderlo mejor. Un odontólogo. Hola, yo soy odontólogo, tengo cero redes sociales, no tengo nada, quiero tener web, quiero tener Instagram, Bueno, yo digo, ya me dio la data de que es un odontólogo, ya sé que es una persona sola o un equipo pequeño, porque bueno, no tiene ningún tipo de presencia, entonces ahí más o menos puedo deducir y ya sé que me está buscando a mí
que soy de marketing y que soy de diseño. Entonces yo ya ahí medio que me voy mentalizando de, bueno, probablemente es una persona que va a, o sea, va a necesitar tener una web, va a necesitar cubrir todas estas necesidades. ¿Cuáles son las hoy en día como las tendencias en este sector para prepararme y podérselas decir, podérselas conversar, poder emocionarlo? ¿Cuáles son potenciales soluciones que yo, capaz nunca trabajé con un odontólogo, pero trabajé con otra persona que presta servicios en el área de la salud? Entonces, ir haciendo como todo, siempre va a haber alguito de información y ahí sí te digo, poner muchísima más atención al principio cuando esta persona se está presentando, e incluso te diría, antes de presentarte, obviamente si ves la oportunidad, sin interrumpir ni nada, pero tipo, eh, hacerle como preguntitas chiquitas para que ahonde más. Y ahí tú puedes ir como, sabes, nutriéndote más de esta información específica de este cliente y por lo tanto, nada, o sea, estar más como preparado para la segunda etapa o el resto de la conversación. Y Buenísimo. una cosita que agregar a esto también es que dependiendo del proceso que te pida, ya tú sabes cuáles son los do's and don'ts de lo que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, en marketing, nosotros generalmente queremos mostrar quién es la voz detrás de esa marca. Y eso es algo que podemos compartir inclusive sin saber quién es el cliente. Entonces, eso sería en el approach de la entrevista. Cuéntanos un poco sobre ti. Una de las cosas que nos encanta hacer es mostrar quién está detrás de la marca y cuáles son sus valores. Entonces, nos encantaría saber toda esta información de ti para así ver cómo podemos mostrarle esa información al mundo y crear una cercanía entre ti y tus pacientes o tu equipo y tus pacientes. Entonces, no necesariamente tienes que saber, ay, yo sé que eres odontólogo desde hace 30 años y estás en tal lado y haces esto y haces esto y haces aquello. Puedes hacer las preguntas, pero ya tú sabes cuál es la base del trabajo que tú vas a hacer. Tú sabes que si eres administrador, lo que está bien es que haya una organización, que hayan folders, que hayan sistemas que vas a utilizar. ¿Cuáles son los sistemas que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a organizar las cosas? ¿Cuál es tu método de trabajo? Si trabajas en marketing, sabes que tienes que mostrar la voz del brand. La voz del brand generalmente está muy atada al founder, director o la persona principal de la institución. Entonces tú ya sabes que tienes que llegar a conocer a esa persona y eso te puede hacer el prompting de en marketing nos encanta mostrar X, Y, Z. Cuéntanos un poco más sobre X, Y, Z y mostrar ese punto. Entonces, se trata más, aún cuando no tienes este tipo de información del cliente, se trata más apoyarte sobre los conocimientos que tú sí tienes de las prácticas que vas a realizar para luego encontrar la información que vas a sacar del cliente a través de preguntas, de nuevo, emocionándolo hacia el proceso que estamos haciendo. Sí. Me encanta. Em, Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Ahí hay otra pregunta. Ujú, dale, mi Jimé. Tengo una pregunta y es mucho antes del proceso que nos compartieron. Por cierto, excelentes tips. Gracias. ¿Y cómo llegar o encontrar clientes potenciales hasta que logremos una entrevista? Bueno, acá recomiendo mi red amada y querida por excelencia, LinkedIn, tenerla optimizada al 100 con keywords en tu biografía, con keywords en la parte de tu experiencia. Keywords me refiero a hacer investigaciones. Ah, bueno, acá voy con un punto doble respondiendo a la pregunta, pero ahora que me vino a la mente también dar un tip extra. Hoy en día la inteligencia artificial no es un secreto, todos la usamos, la tenemos un poquito, mediana, incorporado en nuestro día a día. Ahí te diría, empieza a hacer preguntas. Yo estoy en tal sector, me dedico a, por ejemplo, en mi caso, marketing y diseño gráfico. ¿Qué keywords utilizan las personas que están buscando, digamos, personas en mi área? Y cómo yo puedo llegar y volcar esto en mi portfolio.
para que cuando un recruiter, como por ejemplo cuando pasa con World Teams, está buscando a alguien que es diseñador gráfico especializado en marcas, seas una de las personas que aparezca en el top, digamos, en el top 5 o 10 de las búsquedas. Eso es súper clave. También la parte de tener un portfolio o un CV, o sea, ahí mismo, tipo linkeado a tu perfil, es súper importante. Mostrar o sea, a través de posteos puede ser mostrar, depende de tu rubro, de tu especialización, pero mostrar cómo has tenido casos de éxito gracias a tu experiencia. O sea, hablar de todas estas cosas y estar muy activo en LinkedIn, conectar con personas tanto de tu rubro como del rubro donde potencialmente quieres trabajar y que existan, digamos, existan clientes, si es que te manejas con clientes, si es que te manejas con empresas, bueno, conectar con las personas que están en esta empresa, buscar sobre ellos. Te diría mucho de esto, tener en claro a dónde quieres apuntar y optimizarlo para ese lado. Eh, y con esto voy a la segunda parte del tip que les iba a dar, que hoy en día, no sé si saben, pero la parte de ChatGPT, por ejemplo, la puedes utilizar con voz. Entonces, una de las cositas que yo me ha servido bastante para prepararme para una entrevista o una presentación es toda esta información que yo tengo y que está pública ahí afuera, llego, la recolecto y se la doy a ChatGPT con un prompt que sea algo como: voy a una entrevista con esta persona que está buscando esto, esto y esto y me presentó este problema al que yo debo darle una solución. Esta persona tiene estos intereses, está en este rol y vamos a tener una entrevista de trabajo. A continuación, yo te voy a empezar a dar mi pitch o ensayar mi pitch. Hazme preguntas que tú creas que puedan surgir o detecta en qué puntos de la conversación cuáles me faltan reforzar, cuáles destacarías, cuáles puedo potenciar más. Eso es otra manera de practicar y que es súper útil, o de también prepararte con potenciales preguntas que pueda tener el cliente, porque bueno, ya lo estás proveyendo más o menos de un perfil de persona o un potencial perfil de persona, entonces te va a ayudar a pensar como esa persona y por lo tanto estar más preparado. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bismarck, también del lado de World Team, súper importante que revises el career site. Digamos que en nuestro lado también ahí puedes ver las vacantes que están listas, ahí todos pueden aplicar y empezamos un poco el proceso. Como Jimeno levantó en algún punto, también tener el portfolio es mega importante. Nosotros aquí interno, como nos manejamos de esa manera, cada profesional tiene su portfolio en donde entre más lindo, detallado con información, con todo este, va a ser muchísimo mejor. Entonces, si estás interesado, puedes aplicar por nuestro career site sin problema. Bueno, ¿alguien más? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Todos claros? Bueno, ahí está el career site en el chat. Entonces, bueno, para hacer como un cierre, mil gracias a nuestras dos invitadas. De verdad que esto es algo que nos funciona a todos, todos, literal. Ah, mira, aquí hay otra. Pregunta, ¿qué valoran más en World Teams para ser parte de su equipo? Me encantaría unirme. Bueno, buena pregunta. Yo creo que algo muy, muy importante para nosotros es, bueno, depende de tu rubro, obviamente. Tienes que ver cuáles son las verticales. Como les decíamos, no solamente estamos buscando arquitectos, sino también tenemos especialistas en marketing, en branding, en contabilidad, administrativos, ingenieros. Entonces ahí puedes escoger tu vertical. Súper importante el tema del inglés. Bueno, arquitecta, buenísimo. Súper importante el tema del inglés en ese caso. Siempre van a estar trabajando con el cliente, entonces el inglés es muy importante. Y como tu expertise, si tienes experiencia en Estados Unidos, es un plus muy
muy grande porque normalmente buscan que sean como lo más accurate a lo que el cliente necesita. Entonces, si tienes experiencia en Estados Unidos, muchísimo mejor, pero también en este momento tenemos posiciones para hacer drafting, donde no vas a estar cara al cliente, pero sí vas a ser parte de un equipo y de pronto el inglés no es el esencial en esos casos. Valoramos un montón como la honestidad 100%, como que en el portfolio que vayas haciendo también puedas poner como toda tu información de lo que has realizado, de los proyectos que tú has hecho 100%, que en el momento de presentar la entrevista, si te preguntan los proyectos en los que hiciste parte, puedas como responder sin ningún problema. Y obviamente que tengas como ganas de aprender y de acoplarte a las dinámicas de los clientes. Yo creo que Jime también es como muy clave en eso, que todos los clientes que ya tiene se manejan de manera distinta y ahí está en la flexibilidad de los profesionales de acomodarse a lo que cada cliente necesita y aunque son expertos o somos expertos en lo que nos están buscando, también entender que él tiene una necesidad y que aunque nosotros tengamos la información, tenemos que acomodarnos a cómo ellos quieran llevar las cosas. Creo que eso prevalece en los worldies, que les decimos así, worldies a todos los profesionales. A los worldies que les va muy bien es porque más allá de que son muy buenos técnicamente, también tienen esa capacidad de entender qué necesita el cliente y se acomodan a eso. Entonces creo que ese es un buen resumen de lo que buscamos. Entonces, nada, muchísimas gracias por participar. Espero que vengan muchísimas más, que se puedan unir. Los esperamos en la próxima. Así que tengan una muy linda tarde y cualquier cosa nos pueden escribir por ahí. Gracias. Muchas gracias.